estamos de regreso y pasamos ahora el tema que hemos estado debatiendo, a lo largo de esta semana. ¿Está bajando la violencia en el país? Y si está en descenso, ¿qué lo explica? Como todos los miércoles, están con nosotros Denise Dresser y Juan Pardinas. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Juan, Denise, Javier. muy buenas noches. ¿Cómo ven el tema? Yo quisiera hacer un breve paréntesis, y aunque sé que es fundamental el tema de la violencia en México, sé que la semana ha estado muy marcada por otro suceso que me parece muy importante que comentemos aquí, que fue el nombramiento intempestivo ayer de Enrique Peña Nieto de alguien que va a investigar el tema del conflicto de interés. Y ha generado un enorme debate en las redes sociales, yo diría una crítica muy importante al nombramiento en esa institución. ¿Y por qué? Porque justo en medio de una coyuntura en la cual se estaba tratando de negociar con 32 organizaciones civiles y la opinión pública un sistema nacional anticorrupción que implicaba cambios de gran envergadura, Que se viene negociando desde hace un año. Desde hace un año, pero que había cobrado nueva vigencia. Fortaleza en esta crisis. Y que de hecho se había puesto en la congeladora en diciembre, pero se pensaba que iba a resucitar en este periodo legislativo, que de pronto el presidente sale al paso y nombra a alguien que la opinión pública y bueno su propio currículum vitae y su trayectoria lo revelan como alguien muy cercano al presidente, representante del PRI en el IFE, que trabajaba en una entidad regulatoria del gobierno. Era consejero ciudadano. Era consejero, consejero, pero muy cercano al PRI. O sea, No, priista, él nunca lo ha ocultado, claro, no lo ocultó en el IFE, se presentó como priista. Claro, yo no estoy criticando que sea, que eso él no lo descalifica, ¿no? Eso no lo, no, a ver, no lo descalifica como persona. Para este puesto, o para esta tarea. Para esta tarea, creo que arroja muchas dudas sobre la capacidad o el compromiso presidencial de realmente investigar este tema. Hoy hubo un magnífico artículo de Mauricio Merino en el Universal donde decía, a ver, para empezar el presidente se defiende a sí mismo en el discurso en el que dice yo no hice nada malo y yo no tengo capacidad de firmar contratos para empezar. Y luego Merino dice la Constitución ni siquiera contempla una sanción o qué hacer con el presidente en caso de conflicto de interés, ya que solo se le puede remover o sancionar por traición a la patria y que es, ¿cómo se llama, Juan? Abusos al... crímenes de lesa humanidad, algo muy extremo, exacto, ¿no? daño al... Sí, no me sé yo tampoco me sé la palabra exacta. Pero no incluye conflicto de interés. Pero sí. no incluye conflicto de interés. Y que además haya nombrado otras 8 acciones que parecen como curitas ante un cáncer, porque el Sistema Nacional Anticorrupción, tal y como lo estaban planteando esas 32 organizaciones que incluyen el IMCO, incluyen México Evalúa, incluyen Fundar, requerían cambios institucionales muy importantes, desde darle la capacidad a la Auditoría Superior de la Federación de hacer auditorías en tiempo real. Pero tú ves esta decisión o este anuncio como algo que impide que se apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción. Y yo he visto que lo complica, que lo anula, creo que lo complica. Creo que manda un mensaje cruzado, además de que se nombra a alguien titular de una entidad que no tenía titular desde hace 2 años, o sea, lo cual te revela... Ni titular ni fuerza jurídica. Le habían pasado varias cosas a Hacienda. La existencia de la Secretaría de la Función Pública depende actualmente de un transitorio en la ley orgánica de la administración, porque lo que se pensaba era cerrar y desaparecer esa secretaría y estaba en los hechos, y jurídicamente sigue estando bajo la condición de una institución que estaba a punto de desaparecer. Entonces no solo es el tema de tener a alguien relativamente cercano por su biografía y trayectoria profesional a la actual administración, sino la validez jurídica del decreto es sumamente cuestionable. ¿Con qué sustento
puede ocupar un rango en el gabinete, esta secretaría, si ni siquiera está en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? Ya celebro el paréntesis y ya como que no, bueno, como quieran. O sea, hay un problema, digamos, jurídico, administrativo y de poder real de una institución a la cual ya se le había, bueno, no tuvo muchos dientes para empezar y se los quitaron. Y además, el conflicto de interés que representa en sí haber nombrado a alguien tan cercano a la administración para que vigile el conflicto de interés de los propios miembros de la administración, lo cual ya en sí denota, pues, resistencia o no comprender el problema o comprenderlo, como lo decíamos en esta mesa la semana pasada, demasiado bien y no querer que en realidad se investigue y se lleguen a las últimas consecuencias o a la, por usar la frase de la semana, verdad histórica sobre este tema. Yo tengo que revelar un conflicto de interés. Conozco a Virgilio Andrade, me parece un tipo honesto y un buen funcionario público, que aceptó una misión imposible y el presidente y su aceptación del cargo ojalá y no sea, le deseo bien a él como persona. Bueno, y es la chamba. Y es su chamba. Digo, pero porque por más que podamos no... Pero parece un ejercicio de trituración de prestigio público de un profesional de la administración pública, de un abogado muy, muy hábil, en una situación a la que yo no le veo una salida clara, porque como decía Denise, pues estamos viendo un conflicto de interés para resolver el tema del conflicto de interés. Y venimos de diciembre, que ya desde Los Pinos nos habían dicho que el tema de la Casa Blanca ya era un asunto cerrado, pero pues se ve que a punta de notas en el Economist, pues el asunto se volvió a abrir. Y esto parece más una administración de la crisis y el nivel de improvisación de la designación se puede ver si uno no solo lee y escucha el discurso del presidente, sino ve en la página de la presidencia, en YouTube, el video del evento. O sea, de repente el presidente pide que muevan una bandera y estando el presidente arriba del escenario, se sube gente del Estado Mayor Presidencial y mueve la bandera para que quede en el cuadro de donde iba a rendir protesta y luego vuelven a mover la bandera. Para un gobierno que tradicionalmente en estas cosas de la escenografía del poder, del simbolismo de cómo salir a presentar al jefe del Estado mexicano, sí era de un desaseo, una desorganización que ojalá y no sea sello de lo que viene. Pero no, y tan desasiado que es cuando emite la frase de ya sé que no van a aplaudir, que se vuelve un trending topic en Twitter por ese... Global. Global. Pero déjame, porque hay 3 puntos, creo que los 3 importantes. Uno es la institución en sí, que es función pública, que tiene problemas legales, que le han quitado capacidad, parte se lo han pasado a Hacienda, etcétera. Otro es el perfil del nuevo titular, dado la tarea. Y el tercer tema, que es el que más me interesa, es el del Sistema Nacional Anticorrupción, que tú lo ves como un obstáculo a que eso salga y salga bien. ¿Qué harías tú si fueras oposición? Es decir, PAN, PRD, toda la oposición, ahora. ¿Empujar más el Sistema Nacional o menos? Claro. No, por supuesto que empujarlo más. Entonces, claro. Igual eso es bueno entonces para el Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy el senador Barbosa anunció que planeaba una comisión espejo que acompañara las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública. No entró a más detalles, pero creo que lo que la oposición debe hacer, y también para beneficio del presidente de la República, es una comisión de investigación autónoma con mayor credibilidad, que ayude a construir confianza, que genere un veredicto que tenga el respaldo y aceptación de la sociedad, que va a ser muy difícil que ocurra en el caso de Virgilio Andrade. Y sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública es una de las piezas fundamentales de este sistema, de acuerdo al diseño de la red de rendición de cuentas encabezada por Mauricio Merino. Pero no esta Secretaría de la Función Pública, una Secretaría de la Función Pública que tiene que volver a pasar por una transición jurídica para parecerse a la institución que era hasta fines del año 2012 y que a principio de este sexenio
fue pues realmente convertida en cascajo institucional. Pero mira, la institución que fue hasta el 2012. Tampoco era para presumir. No, o sea, Vicente Fox hablaba de los peces gordos que la función pública iba a cazar y ni un charal. Pero el problema de esta designación, como lo alerta Merino, es que parece, o sea, no es una respuesta a la crisis de confianza pública, es un discurso político para salir al paso ante una elección que se avecina. Y sí complica el Sistema Nacional Anticorrupción porque yo fui miembro de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del pasado, porque me interesaba el tema y como ciudadana decidí aceptar la invitación. Fue una fiscalía creada para fracasar. Y yo siento que esto es precisamente, y tristemente, porque no tengo una mala opinión de Virgilio, al contrario, tristemente se le pone en un puesto, en una institución, donde no va a tener la capacidad para llegar a su cometido o va a llegar a una exoneración que simplemente va a reforzar la desconfianza pública. Y el Sistema Nacional Anticorrupción, ya queda claro que Virgilio tiene una tarea imposible, que tiene una secretaría sin recursos, ilegalmente frágil, pero el Sistema Nacional Anticorrupción, eso depende del Congreso. Depende del Congreso, pero ¿quién lo... Y del Poder Ejecutivo, sí, también. Pero una vez que pase, que el Poder Ejecutivo haga lo que le toque, pero ahorita que pase, ¿no? Y que pase como fue presentada por esta agrupación. Pero y no como se descarriló en diciembre, que ya estaba listo para que se hubiera votado. O sea, si el Congreso ya tenía el dictamen elaborado por el Partido Acción Nacional, validado por varios miembros del PRD, y de repente el de PRI la nada entró, sale un dictamen paralelo que venía a descomponer la visión original del sistema. Y seamos honestos, ¿de dónde vino ese dictamen? Del PRI, porque el PRI no quería la fiscalización en tiempo real, no quería un fiscal anticorrupción. Fortalecer el Auditorio Superior de la Federación. Y no quería un fiscal anticorrupción autónomo. O sea, ¿qué tenía el dictamen del PRI? Que podía ser vetado por el presidente, lo cual implica ya de entrada una subordinación. Si ya estaba de por sí el fiscal subordinado a la PGR, esta implicaba una subordinación mayor ante el temor de ese fiscal de en cualquier momento ser removido por el presidente. Y en estos casos de investigación de corrupción se requiere una autonomía evidente e institucionalmente protegida. Sí, y la conversación sería totalmente distinta en febrero del 2015 si efectivamente en diciembre se hubiera aprobado por la Cámara de Diputados el dictamen que ya estaba listo, que presentó Acción Nacional, que supuestamente ya estaba acordado y pactado con las distintas fuerzas políticas. Ya tendríamos ahorita un sistema del cual podríamos discutir sus fortalezas y debilidades y no el ejercicio de sabotaje que también hay que recalcar y ojalá lo pudiéramos tomar también como tema la semana que entra. Se está discutiendo la ley secundaria en materia de transparencia. Y también hay un escenario muy preocupante. El dictamen no es transparente, entonces un poco los que estamos preocupados por el tema hemos visto pedazos de... Y peleándonos con un boxeo de sombra, peleándonos con fantasmas, porque llegan y te dicen, no, eso no está, no te preocupes, nadie va a poder demandar a los comisionados del IFAI por daño, por una afectación al prestigio personal. Y de repente ves un dictamen que efectivamente establece que aún siendo información pública puedes demandar a un comisionado del IFAI por abrir esa información. Eso es gravísimo. Está en ciertos dictámenes flotando por ahí, nadie reconoce la autoría y hay varios aspectos, ya probablemente no nos da tiempo, pero que le darían al traste a 10 años de construcción institucional en transparencia. Entonces, la transparencia es la piedra de toque para construir el Sistema Nacional Anticorrupción. Y si lo que se está haciendo es un esfuerzo de regresión, ojalá y no, ojalá y solo sean rumores, pero los documentos están ahí, que son con señales muy preocupantes. Están circulando en el Internet ya con críticas muy importantes por parte de expertos en transparencia y una gran preocupación ante quienes están liderando este proceso.
personajes como Emilio Gamboa u otros que no se han caracterizado por ser los baluartes de la transparencia en este país. La gran reforma constitucional perdería fuerza. Perdón, Juan, Denise, se nos terminó el tiempo. Este es un tema que seguro seguirá aquí en la agenda. Es muy probable que estemos aquí el próximo miércoles discutiendo este mismísimo tema junto con el tema de la transparencia que van de la mano. Pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Denise. Muchísimas gracias, Juan. La violencia seguirá, También, aunque vaya son los dos disminuyendo. temas, ¿no? Estado de Entonces, Derecho y violencia que están en la agenda. Seguramente habrá otra semana en la que podremos hablar del tocar el tema. Muchísimas gracias. A nombre de Leo Zuckerman, también muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.